Eh, Muy buenas noches. Mi agradecimiento a la revista Temis de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, mi alma mater, ¿no? Y mi agradecimiento a todos los participantes por compartir un tiempo el aprendizaje del derecho aduanero, ¿no? Que es una rama muy importante, ¿no? Dentro de la ciencia jurídica y que ha cobrado gran notoriedad en los últimos tiempos, donde pese a los problemas ocasionados por esta nueva normalidad COVID, ¿no? En los momentos más álgidos, las aduanas no pararon, ¿no? Y la legislación aduanera tuvo que desarrollarse para cubrir los requerimientos de comercio internacional y dar respuestas, ¿no? Ante esa nueva normalidad, ¿no? Porque hay una función esencial de la aduana que es la que vamos a tratar el día de hoy, que es el control aduanero, ¿no? El tema que nos trae a esta reunión es precisamente ese, el control aduanero, ¿no? Y vamos a enfocarlo en principio viendo de una realidad, ¿no? Para yo entender el control aduanero tengo que tener claro que el comercio exterior creció 14 veces en los últimos 50 años, ¿no? Esto representó un gran desafío para las aduanas, ¿no? Unas aduanas que estaban basadas en un control aduanero físico, en base a la figura del aforo, ¿no? Unas aduanas que asumían los nuevos retos que les planteaba el GATT y posteriormente la OMC con la tendencia a un arancel cero, ¿no? Que significaba, que significaba para la aduana abandonar su clásica función recaudadora que lo convertía al derecho aduanero en un apéndice del derecho tributario. El crecimiento exponencial del comercio exterior trajo consigo la necesidad que la aduana deba reagruparse, de revisar todas las mercancías durante el despacho en puerto, aeropuerto o almacenes a una aduana de control posterior, de segundo piso, lo llamaban los teóricos, ¿no? Buscando la facilitación del despacho, ¿no? Pese a todos estos nuevos retos, aranceles que bajaban, obligación de replegarse de la zona primaria, la recaudación aduanera, en el caso peruano, pese a los nuevos dogmas internacionales y la realidad económica que planteaba el comercio, las aduanas tenían su función clásica recaudadora, que se mantiene hasta hoy, donde alrededor del 25% de los ingresos tributarios del Perú provienen precisamente de las aduanas, ¿no? Entonces, debemos partir de un primer hecho concreto. Las aduanas existen para controlar. Para que exista aduanas, tiene que haber, en principio, dos territorios, ¿no? Dos territorios. Por ejemplo, en caso de importación de café, ¿no? El territorio de Colombia y de Perú, ¿no? Territorio de Colombia y de Perú. Y un objeto que se desplaza entre ambos territorios, que es la mercancía. Cuando hay mercancías que se desplazan de un territorio hacia otro, tiene que existir aduanas, porque la aduana cumple una función esencial que, como nos dice el maestro Ricardo Javier Basaldúa, ¿no? El máximo representante del derecho aduanero en esta parte del mundo, el control es la función esencial, sin cuyo ejercicio las aduanas no son tales. Hemos visto que los aranceles pueden bajar a cero, pero las aduanas seguirán controlando, ¿no? ¿Cuál es el delito aduanero por autonomacia? El contrabando, ¿no? ¿Y qué es ese contrabando? Es la burla al control aduanero, ¿no? Las definiciones de control son universales. A nivel regional están en las decisiones de la Comunidad Andina y estas son recogidas por el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, que define al control aduanero como el conjunto de medidas que adopta la administración para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualquier otra disposición cuya aplicación es de su competencia, ya que la aduana no se limita a aplicar su ley, su reglamento y su tabla,
sino que también tiene que aplicar normas de otras entidades, principalmente en el control de mercancías restringidas. Siguiendo con el tema del control, podemos ver que la ley de aduanas nos habla del control, la administración, la recaudación y fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas dentro del territorio aduanero, ¿no? Mercancías, personas y medio de transporte. Sin embargo, el eje son las mercancías. La aduana está para controlar mercancías. En esta época con mucho comercio de servicios, ¿no? Como las mismas plataformas como Netflix, ¿no? Que nos ha acompañado en esta época de encierro, ¿no? Son servicios, ¿no? Eso no controla la aduana controla mercancías. Luego, la ley no dice que controla personas, sí, pero controla a las personas en la medida que lleven mercancías, si no lo harían acciones únicamente, ¿no? Controla medios de transporte en la medida que estos también conducen mercancías, o cuando el medio de transporte en sí es una mercancía. ¿Qué es una mercancía? Lo define el artículo 2 de la ley, aquella que es susceptible de clasificación en el arancel de aduanas. Partiendo de esa premisa, que la aduana tiene como objeto el control de las mercancías y de las personas y medios de transporte en la medida que las conduzcan, este control aduanero en tres fases, que vamos a ver que se van convirtiendo en dos: antes, durante y después del despacho aduanero, ¿no? Así lo dice también la decisión sobre control aduanero de la Comunidad Andina, ¿no? ¿Con qué finalidad controla la aduana? La finalidad del control aduanero es, por un lado, por la defensa del comercio exterior lícito, para luchar contra el fraude comercial, ¿no? Las aduanas controlan porque si no controlaran las aduanas, ¿no? El comercio exterior fuera totalmente libre, podrían haber compras subvaluadas que compitieran contra aquellas compras por el valor correcto que ingresan al país y pagan sus impuestos que corresponden, ¿no? O, como hemos visto recientemente en este COVID-19, mercancías que ingresan con todos los permisos de ley para ser utilizadas en la lucha contra la pandemia, desde mascarillas, oxímetros, ¿no? Medicamentos, ¿no? Esto tiene que entrar con todos los permisos. De lo contrario, es un ingreso ilegal. Esto también lo controla la aduana, ¿no? Entonces la aduana controla, defiende el comercio exterior lícito y para ello exige el cumplimiento de las obligaciones, no solo tributarias, sino de las formalidades que la rodean, ¿no? Eso se ve más en el tema de las restringidas. ¿Cuándo el control es eficaz? Cuando, siendo el control menor, se logra un mayor hallazgo de incidencias sustanciales o formales, ¿no? Ahí yo digo, mi control lo reducí, pero logré mejores resultados, ¿no? Y esto se traduce también en el pago de determinadas deudas, ¿no? Entonces, este control se extiende hasta el plazo de 4 años, desde el 1 de enero del año siguiente, enumerada la DUA, o la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAM, conforme lo señala el artículo 55 del Código Tributario. Entonces, este control apunta a varios temas que vamos a ver que van cambiando con los tiempos, ¿no? Primero controlaba mercancías restringidas y pidas, ¿no? Fueron las primeras normas en la época de los griegos, los romanos, ¿no? De las antiguas culturas, que limitaban o restringían algunos tipos de comercio. Luego ya Estado se crea y encaja con las aduanas. Pasamos a la aduana recaudadora, ¿no? Entonces, y esas eran las funciones en principio que tenía su cargo aduanas. Luego se amplió el espectro, normas técnicas de etiquetado y rotulado, que recientemente gran parte ya ha regresado a Indecopi para la etapa de comercialización. Con Indecopi también se trabaja el tema de la competencia desleal, la mercancía pirata, lo que es el dumping, ¿no? Los subsidios, ¿no? Eh, Contra eso se combate a través de los derechos antidumping y derechos compensatorios y medidas en frontera que aplica la aduana, ¿no? Luego, el otro tema de moda, el lavado de activos, ¿no?
La necesidad de que las operaciones aduaneras sean bancarizadas, la necesidad que las personas no estén viajando o regresando del exterior con grandes fajos de dinero, ¿no? Y otros temas nuevos que van surgiendo, como los organismos vivos modificados, por ejemplo, ¿no? El control de los productos transgénicos, ¿no? En ese universo de control aduanero debemos tener en cuenta que el Perú mueve más de 80.000 millones de dólares de mercancías, ¿no? Hasta el año 2019, ¿no? Este año de repente, ¿no? Este movimiento, y con una balanza en azul positiva por el aumento, el mayor índice de las exportaciones, ¿no? En casi todos los ejercicios fiscales. Eh, en este crecimiento del comercio exterior, acompañado con la baja del arancel, que también en los últimos años, de tasas que en los 80 andaban en el 60% del valor de la mercancía, ahora están en un promedio de 2.2 desde el año 2015. Y bajaron alguna décima más en la época de COVID, donde varias partidas se redujeron a cero. Pero la importancia sigue, baja el arancel, pero en los ingresos tributarios recaudados por SUNAT en el último quinquenio, la cuarta parte tiene origen en comercio exterior, ¿no? Son ingresos tributarios aduaneros, ¿no? Por ahí mantiene esa importancia. Dentro de lo que recauda aduanas y que es uno de los objetos del control, ¿no? Se recauda más IGB e incluso ya más selectivo que lo que es propiamente el impuesto a la importación, que es el derecho arancelario, ¿no? Es en ese contexto, ¿no? Donde más se recauda IGB, que la tasa arancelaria mayor es la tasa cero, ¿no? En más del 70%. La aduana control que a la potestad aduanera, ¿no? Que le otorga el artículo 164 de la ley, ¿no? Eh, a cargo de SUNAT desde el año 2002, que por un proceso de fusión por absorción, absorbió a la antigua SUNAT Condé o aduanas, ¿no? Eso fue desde el año 2002, ¿no? Entonces la SUNAT ejerce este control aduanero, ¿no? Como administración aduanera. Este control aduanero durante el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y medios de transporte, ¿no? Y ese control aduanero es de dos tipos. Es ordinario, que es el que figura en la ley taxativamente mediante los distintos canales, verde, naranjo, rojo, y el control extraordinario, que se da fuera de este marco de control de las declaraciones, ¿no? A las cuales se les asigna un determinado canal. Bien, la acción de control extraordinario, un canal verde se puede convertir en naranjo rojo, ¿no? Tener en cuenta estos conceptos. ¿Dónde ejerce su control? Su control, de acuerdo al artículo 10, ¿no? De la ley y a las definiciones del glosario, se ejerce en el territorio aduanero, que coincide con el territorio nacional, que incluye espacio acuático y aéreo, zona primaria, zona secundaria, ¿no? Zona primaria, lugares donde habitualmente se realiza el control de mercancías, ¿no? Y casos especiales de extraterritorialidad como las zonas francas, ¿no? Y otros de territorios aduaneros especiales como las zonas andinas, las zonas especiales de desarrollo, ¿no? Las zonas de la Amazonía, del PECO, ¿no? Ahora, ¿qué controla? ¿No? Aterrizando, ¿no? La aduana controla aquellas mercancías que representan un riesgo para su labor, un riesgo, ¿no? Ese riesgo puede efectuarse dentro del despacho aduanero regular con una declaración o fuera de él, ¿no? Fuera de él, ¿no? Fuera de él, del despacho, porque no se declara, porque es mercancía que entra por lugares habilitados, pero no se declara, o simplemente porque ingresa de contrabando, ¿no? Entonces los riesgos que tiene la aduana para controlar son esos, ¿no? Nos enfocamos ahora en el despacho aduanero, ¿no?
En el despacho aduanero, donde los temas principales son los temas de valoración, ¿no? El subconteo, la falsificación, la mercancía pirata, la mercancía prohibida y restringida, y algunos casos incluso de sobrevaloración, principalmente en exportaciones, para cobrar un drawback más jugoso, ¿no? Porque es distinto un 3% de 10.000 que un 3% de 100.000, ¿no? Entonces se apunta a esa sobrevaloración. Y otros temas nuevos, como precios de transferencia, donde se puede inflar un valor de importación para pagar un poco más de arancel, pero reducir considerablemente la ganancia y con ello el impuesto a la renta, ¿no? Entonces todo eso lo tiene que ver la aduana, ¿no? Para ver todos estos riesgos, tanto los que son en despacho como fuera de él, porque fuera de él incluye temas de tala ilegal, de tráfico de oro, ¿no? De la pesca con los barcos chinos, ¿no? Y también el contrabando burdo que entra dentro de los contenedores, ¿no? Eh, o vía temas fuertes, incluso como drogas. Para eso, la aduana practica la gestión de riesgo, ¿no? La gestión de riesgo se da a través de investigaciones aduaneras que se practican para no solo seleccionar los canales de control de las declaraciones numeradas, sino para seleccionar a control algunos casos especiales vía acciones extraordinarias, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo puede ser respecto al despacho, mediante los canales de control, verde, naranja y rojo, es el control ordinario, y fuera de él, el control extraordinario. En las últimas semanas, el 2 de octubre la aduana cumplió 247 años, tuvimos exposiciones de varios expertos de la OMA, ¿no? Que visualizaban ya los nuevos riesgos para el control aduanero, ¿no? El principal, y que se ha acrecentado en esta época de COVID, es el desarrollo del comercio electrónico, ya no al nivel de intercambio de información electrónica para grandes compras que llaman eh, B2B, ¿no? Business, business, empresa a empresa, sino ya de business, de empresa a cliente directamente a través de compras por internet, o incluso de personas naturales que venden a personas naturales, ¿no? Entonces, comercio electrónico. Que pese a su pequeña escala, han señalado los expertos de la OMA, representa un nuevo riesgo también para la administración, ¿no? Por encerrar, en muchos casos, informalidad, lavado de activos, e incluso porque ingresa hasta dinero por esa vía, ¿no? Y prácticas de crimen organizado. Pueden entrar incluso armas, drogas, etcétera, ¿no? Entonces, son los nuevos retos que va asumiendo aduanas, ¿no? Entonces, dentro de este enfoque, los lineamientos de la OMA para el control de la Organización Mundial de Aduanas son: la aduana debe proteger toda la cadena de suministro. Para ello, debe controlar, enfocar su control en aquello que le representa mayor riesgo, ¿no? Y debe hacerlo en el menor tiempo. Segunda regla, la aduana debe trabajar tres flujos: mercancías, ¿no? Que es lo clásico, pero también la información que hay detrás de ella, ¿no? Y de las empresas que mueven estas mercancías, ¿no? Y ver dentro de esas empresas cómo mueven también sus finanzas, ¿no? De esta manera, la aduana practica la gestión de riesgo, pero la aplica luego de verificar entre los operadores un primer control que es la gestión de cumplimiento, en virtud del cual aquellos operadores que muestren una trayectoria satisfactoria de cumplimiento no van a entrar a este grupo de riesgo a ser revisado, ¿no? Ese es un lineamiento que tiene la OMA. Para eso se incentivan programas como el de LOEA, ¿no? En base, en base a la relación aduanas-empresa. También se desarrolla el pilar 2 del marco 6 de la OMA, que es ahora bajo el modelo 2.2, intercambio de información electrónica aduana-aduana, ¿no? Entonces se mueven los dos pilares, el uno a través del OEA y el 2 a través del intercambio electrónico aduana-aduana, que es el modelo pilar 2.0. Y de esta manera se maneja toda la información de movimiento de las mercancías, ¿no? A su vez, hay un tercer pilar en la OMA, que es el pilar aduanas, entidades gubernamentales. En el pilar aduanas, entidades gubernamentales, lo que se quiere
es que toda la información de mercancía que cruza una frontera esté en poder de la aduana, ¿no? Y que la aduana la transmita a otras aduanas. Se habla entonces de la globalización de toda la información aduanera, ¿no? Global Network Customs, por sus siglas en inglés, GNC, ¿no? Y toda esta información de lo que ingresa está en las ventanillas únicas, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Esas son las recomendaciones principales que da la OMA. En el marco de esas recomendaciones internacionales, la SUNAT tiene 3 objetivos estratégicos: mejorar el cumplimiento tributario y aduanero, reducir los costos de cumplimiento y reducir el fraude. Para eso se ha trazado varios objetivos. La transformación digital, ¿no? Porque esto da más información. Esto está recogido en el proyecto FAS, ¿no? De facilitación y seguridad aduanera. En segundo lugar, para reducir los costos de cumplimiento, se empieza a trabajar la gestión coordinada en front para la competitividad, ¿no? Estas son las aduanas inteligentes que comparten información, Smart Borders, ¿no? Luego, simplificación y transparencia. La nueva normalidad COVID ha obligado a reducir el papel, a desarrollar la aduana paperless, aduanas sin papeles, y tema fundamental, la gestión del riesgo aduanero. ¿A dónde apuntar? No podemos apuntar a todo. Más aún, como les dije, con el crecimiento exponencial del comercio electrónico. Entonces, el desarrollo de la gestión del riesgo aduanero. De esta manera, la aduana debe enfocar esta política en las 3 fases de control. En el control previo, ¿no? Que se traducía en la información del manifiesto de carga principalmente. El control concurrente, ¿no? A través de los 3 canales, rojo físico, naranja documentario, verde desaduanamiento libre. En el control posterior, a través de la fiscalización, mediante auditorías, inspecciones y verificación. En este contexto se ha dado el marco del proyecto FAS, ¿no? Para facilitar y asegurar facilitación y seguridad en los trámites aduaneros, ¿no? En este proceso se cubre operadores, se cubre ingresos, se cubre salida y se cubren los temas de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, es en ese marco que la aduana busca enfocar su nueva política de control. Primero, control previo. Aquí hay un control de la cadena de suministro, no solo desde la información que me da el barco con el manifiesto o el avión, sino también con la información que me dan las aduanas de salida o de destino, en base al pilar 2 de la OMA, aduana-aduana. Segundo, el control de los operadores. Desde antes que participen del comercio exterior, los operadores van a ser controlados. Y una vez que tienen su autorización, van a ser evaluados permanentemente, ¿no? Como señaló Sonia Cabrera, ¿no? Mi colega aduanera y promoción de la Universidad Católica, el control de operadores es muy importante y en base al régimen de infracciones y sanciones, los operadores que fallen irán saliendo del mercado, ¿no? Luego, el control previo se basa en información anticipada y electrónica, no solo del manifiesto, sino de la declaración, de forma tal que si yo entiendo control previo como control previo a la declaración, como que no, bueno, tendría que irme a la otra aduana ya, ¿no? Porque no puedo hablar de control previo en algunos casos de un manifiesto que es enviado incluso después de la declaración, ¿no? Entonces los términos de previo y concurrente se mezclan. Luego, la aduana ya tiene la información a través del BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ¿no? Que hoy administra Mincetur, ¿no? De toda la mercancía restringida que va a ingresar o salir del país, ¿no? Luego, el clásico control previo del manifiesto, de acuerdo a las definiciones de la ley, junto con sus documentos vinculados y los actos relacionados al mismo, como la descarga, carga, embarque, etc. Y este control previo a la declaración, si es que va a ser una destinación diferida, se puede dar a través de acciones de control extraordinario, ¿no? Mientras la mercancía está a la espera de esta destinación, ¿no? El control
está definido en el artículo 163 respecto a su gestión de riesgo, ¿no? Que se traduce en el clásico control concurrente, que va en el periodo de despacho, entre la declaración aduanera y su levante o embarque, ¿no? Es el clásico control ordinario, el control concurrente. Con el canal verde, desaduanamiento libre, el naranja, revisión documentario, y el rojo, reconocimiento físico, que con la última modificatoria, el 1433, pasó de 0 a 15%, ¿no? Antes era de 4 a 15, ahora es de 0 a 15, o sea, podría no haber reconocimiento en determinadas circunstancias. Y en armonía con esta idea del manejo de información anticipada, el modelo establecido ya obligatoriamente y santificado por la comunidad andina, donde se le dio la razón a la modificación aduanera diciendo que los estados pueden establecer que alguna de las modalidades de despacho sea obligatoria. En el caso peruano se ha establecido que el anticipado lo sea, ¿no? Por esta obligación que da la OMA de manejar información electrónica y anticipada, ¿no? Aquí en el modelo anticipado, como se ve, antes de la llegada de la mercancía ya se tiene toda la información, ya se tienen hasta los canales de control y algunas mercancías ya tienen hasta el levante, ¿no? Levante autorizado, llegan y salen, ¿no? Entonces ese es el modelo que se maneja dentro de esta nueva normalidad. Y en ese sentido se estableció su obligatoriedad. Claro, con excepciones, ¿no? Que están en el procedimiento de importaciones, el DESPA PG08, con mayor desarrollo a las que fije el reglamento, ¿no? Entonces, ese es el modelo que se ajusta a los requerimientos de aduanas, ¿no? Bajo este modelo y en el control de despacho, ¿no? Las estadísticas, ¿no? Apuntan finalmente a que hay un 84% de mercancías que salen con verde de sabanamiento libre, ¿no? Del 16% que se revisa, que en realidad es 8% físico y 8% documentario, las incidencias detectadas bordean alrededor del 45%, ¿no? Del 45%. Y ahí tiene gran importancia el área de importaciones de aduana marítima que mueve, ¿no? Desarrollo que ustedes lo pueden verificar en mi tesis de maestría en San Marcos sobre control de importaciones, ¿no? Donde se ve la importancia del control concurrente como el principal mecanismo de recaudación aduanera por gestión directa, ¿no? Para facilitar el despacho, la aduana ha entrado al tema informático, ¿no? No solo con sus mesas de partes virtual, sino también a través del uso de los aplicativos SUNAT con clave SOL, que permiten ver los procesos aduaneros, ¿no? Donde pueden utilizar la opción procesos aduaneros y obtener la información de los regímenes de ingreso, de salida y los regímenes especiales, ¿no? Entonces hay un Doctor, desarrollo informático detrás. Sí,3 minutos para culminar su ponencia. Muchas gracias. ya, gracias. Entonces, y la fiscalización, ¿no? Posterior, ¿no? A los operadores top, que en este caso muchos de ellos ya son OEA, ¿no? En el despacho se les deja pasar, pero son, eh, por su trayectoria de cumplimiento y solvencia, los que pueden ser objeto de control posterior por 4 años, bajo las reglas de prescripción del artículo 155 de la Ley General de Aduanas, bajo auditorías, inspecciones o verificaciones, ¿no? 4 años computados a partir del 1 de enero del año siguiente de numeración de la declaración, ¿no? Y dentro de este marco, la niña de los ojos es el OEA, a quien se le pide precisamente trayectoria satisfactoria de cumplimiento, un sistema de registros contables y logísticos a pedido de aduanas, nivel de seguridad y solvencia financiera, ¿no? Un tema que a veces se discute, ¿no? Por los montos, ¿no? Como le preguntaron a Sonia, ¿no? Entonces, las estadísticas dicen que ya el 15% de exportaciones tradicionales son despachadas por OEA, la mayoría de exportaciones de espárragos siguen esta vía, y en general las frutas frescas, un 34% ya salen por OEA, ¿no? Que son las que necesitan más rápida salida, ¿no? En las aduanas, con las cuales el Perú ya tiene acuerdos de reconocimiento mutuo, ARM, perdón, que ya son Estados Unidos y recientemente Corea, la Alianza del Pacífico y recientemente Brasil, ¿no? Entonces el OEA tiene beneficios hacia afuera, ARM
a través de los ARM, y hacia adentro con los beneficios que le da aduanas, ¿no? Y es política que es aprobada por la OMA, ¿no? Y la Organización Mundial de Aduanas y la OMC, ¿no? Y finalmente lo que está fuera, ¿no? de las DAM es lo que es delito aduanero, ¿no? Frente a eso, la aduana tiene una serie de armas que también utilizaban en despacho, ahora en tema de nueva normalidad, como el control no intrusivo, mediante escáneres, ¿no? Que reemplaza el reconocimiento físico, ¿no? Luego, la lucha contra los delitos incluye acciones extraordinarias, patrullajes operativos, lo que llaman el software moderno, la unidad canina, ¿no? Luego, los aparatos ya hardware, el body scan corporal, personas para ver si traen mercancías, drogas, ¿no? Y el clásico reconocimiento físico, y en la lucha antidrogas el uso de reactivos. Para ello se cuenta con el apoyo de fiscalías especiales, y en la lucha contra los delitos aduaneros salimos del control ordinario para pasar a temas de control extraordinario, ¿no? Entonces, hemos tratado de dar de esta manera cobertura a todo el tema del control aduanero, previo, durante y después, que es la fiscalización posterior, auditoría, ¿no? Hemos contado todo el espectro, todo lo que impone la nueva normalidad COVID, las nuevas reglas del marco normativo SAFE de la OMA, ¿no? Y a eso van las aduanas, ¿no? A este control de no solo de la mercancía, sino de la información que trae consigo, ¿no? Que trae las empresas consigo, ¿no? Y donde el programa OEA se ha vuelto en una herramienta muy importante, ¿no? Esa ha sido mi posición sobre control aduanero. Muy agradecido nuevamente con la invitación a Temis, y esperando que la charla haya sido de interés para todos los participantes, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Fernando Cosio. Ha sido un gusto escucharlo. En verdad, su ponencia ha sido muy ilustrativa para todos. A continuación, voy a dar algunas preguntas del público. Sí. A nivel de aduanas, ¿a partir de qué fecha configura como vehículo del año un vehículo importado? ¿A partir de qué fecha ya no configura como vehículo del año un vehículo importado? Ya, básicamente es el año de fabricación. Y otro tema muy importante, ¿no? Y que se dan en los distintos casos, es el kilometraje recorrido, ¿no? El gran tema es vehículo nuevo o usado, ¿no? Tiene distintas tasas. 500 kilómetros, se entiende que el vehículo es usado, ¿no? Y pongo el ejemplo a colación porque precisamente le pasó a nuestro goleador ausente el día de hoy, Pablo Guerrero, que trajo un carro del Brasil, tenía más de 500 kilómetros, y ya él pretendió utilizarlo como nuevo, con tasas arancelarias de nuevo, pero por el kilometraje pasó a ser usado con mayor gravamen de selectivo, y en consecuencia se vio obligado a reembarcar. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta ¿es posible que la aduana peruana llegue a ser un Smart Custom? Si es así, ¿cuánto aproximadamente sería el costo de aplicarla? Es poner fronteras inteligentes, ¿no? Aduanas está trabajando en ello. Es un trabajo básicamente informático, de desarrollo informático y de coordinación con las otras aduanas, en base al Pilar 2, aduana a aduana de la OMA, ¿no? Entonces hay un compromiso internacional, tanto de la aduana peruana como de las otras aduanas, casi la totalidad está en el marco de OMA, de suscribir estos acuerdos e intercambiar información, ¿no? El tema de las fronteras inteligentes sí puede demandar equipos, ¿no? El uso de equipos de escáneres, ¿no? Por ejemplo, o rayos X, gran parte de los cuales ya cuenta con ellos la aduana, un grupo adquiridos inclusive por donación de la embajada americana, ¿no? Que siempre colabora con aduanas en la lucha antidrogas principalmente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta
La administración aduanera, ¿cómo puede realizar fiscalizaciones posteriores a los sujetos que no están dentro del territorio aduanero? Ya. No, la aduana, la fiscalización posterior, ojo, se realiza sobre las dos aspectos, ¿no? Operadores, que son operadores que tienen un código que les da la SUNAT, y declaraciones, ¿no? Que son declaraciones aduaneras de exportadores peruanos o importadores peruanos, principalmente, ¿no? Entonces, el control que hace la aduana se hace sobre su territorio aduanero, que es, digamos, donde alcanza su potestad, ¿no? Sobre información proveniente de fuera, sí, para eso sí está este tema que hablé de las fronteras inteligentes, en el cual a través del Pilar 2, aduana a aduana de la OMA, ¿no? A través del pilar 2 de aduana a aduana de la OMA, se establece la colaboración entre aduanas, lo cual ha permitido efectuar algunos controles a nivel internacional. Se dio en el caso incluso de control que salió en prensa, ¿no? De información, de intercambio de información con la aduana de Canadá, que permitió detectar a una mafia de drogas, ¿no? Que sacaba mercancías por vía aérea, ¿no? Entonces, el control es sobre un territorio aduanero, eso siempre es una premisa fundamental. No sé si hubiera otra pregunta. Sí, doctor, disculpe. Hay un par de preguntas más. ¿Es Sí. posible que la aduana genere una forma de OEA PYME? ¿Confiaría la administración en este tipo de empresas? Bueno, el tema del OEA es amplio. ¿Por qué? Porque el OEA tiene dos caras. La cara interna, que son facilidades que da la aduana, ¿no? Como se lo dio en su momento al importador frecuente, al buen contribuyente, y el tema externo, que son los acuerdos de reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces, la aduana va a crear un programa PYME de algunos beneficios aduaneros. No sería, es un sistema internacional, el cual tiene dos caras. Una cara hacia adentro, que son las facilidades que da la aduana a sus operadores, y una cara hacia afuera, que es que estos operadores locales tengan también ventajas en sus exportaciones, principalmente hacia el exterior, ¿no? Por eso es que hemos puesto la estadística que la mayoría son los exportadores de frutos frescos, ¿no? O hortalizas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la mayor rapidez por ser perecibles, ¿no? Y no se puede romper la cadena de frío, entonces el 0EA le facilita todo. Hacia afuera, ¿no? Si la aduana da un OEA hacia adentro de fomento a las pymes, ese OEA hacia adentro no es propiamente el OEA que exige que la normativa internacional regula y en consecuencia difícilmente obtendría hacia afuera algún beneficio tipo el ARM. ¿Había otra pregunta más, creo? Sí, doctor, hay un par de preguntas. ¿Le parecería bien? Bueno, como Perú no perdió, estamos contentos. Podemos responder. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es el gravamen selectivo que paga un vehículo nuevo en aduana? Claro, no, eso ya es un tema impositivo, ¿no? De que va variando, ¿no? Lo que es nuevos y usados, ¿no? El nuevo, la tasa en su momento se redujo, ¿no? Hasta el 10%, ¿no? No sé si recientemente hubo otra variación de carácter tributario, ¿no? Pero eso ya es un tema propiamente de tributación más que de control, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta ¿es factible la implementación generalizada de los manifiestos de cargos electrónicos en el Perú y de manera global? Bueno, el manejo de los manifiestos electrónicos es fundamental, forma parte del programa de fronteras inteligentes de aduanas, ¿no? De la OMA y del pilar aduana-aduana. Se requiere tener la información electrónica y anticipada. Esa es la regla de control de la aduana. Entonces, en lo aéreo y lo marítimo, esto ya está plenamente desarrollado, ¿no?
Lo que falta es el tema principalmente terrestre, ¿no? En la parte aérea incluso se ha cubierto el caso esto de los vuelos charter a través digamos, de la aparición en la ley del denominado operador de base fija, ¿no? Que es el que va a ver los temas de estos vuelos charter y que también es regulado por la aduana en la medida que se quiere que exista entre este y la aduana también un intercambio de información electrónica y anticipada. Muchas gracias, doctor. La última pregunta es, ¿por qué Sí. el CIBEP no es de acceso público? El CIBEP no es de acceso público porque muchas declaraciones gozan de reserva comercial, ¿no? Si yo entrara al CIBEP abiertamente y viera todas las declaraciones y de repente quiero importar, conocería cuáles son la dirección de mis proveedores, sus valores, ¿no? Y podría, digamos, obtener la información que de repente le ha costado esfuerzo y años obtener a otra empresa, ¿no? Entonces, por eso, de alguna u otra manera, se busca eliminar ello. Por un lado, no se prohíbe esto por un tema de reserva, y por otro lado, porque lamentablemente existe la posibilidad de lo que llamamos en la aduana que siembren precios, ¿no? Hay personas que vía algún procedimiento contencioso han obtenido el reconocimiento de un determinado valor, ¿no? Y de repente este valor al estar en el CIBEP, de repente es un valor que simplemente la aduana no pudo desvirtuar, pero fácticamente se entiende que no es propiamente un valor de transacción, ¿no? Pero por temas de nulidad o temas legales puede haberse establecido como definitivo y en caso que todas las DAM estuvieran a vista de todos, podría ser utilizado para sembrar un precio menor para todos los despachos de mercancías idénticas. Esto lo va a desarrollar con mayor amplitud de seguro mi colega, el doctor Jesús Sánchez Oro, cuando vea valoración. Muchísimas gracias, doctor Fernando Cosio. TEMIS agradece su participación. Esperamos contar con usted en un próximo evento. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por la excelentísima ponencia. Gracias a ustedes y hasta una próxima. Gracias, doctor.